Recién nos preguntamos cuán bueno era el modelo desde el punto de vista predictivo. O sea, si tenemos una nueva casa en Boedo y sabemos su superficie cubierta y su fondo, ¿en cuánto le podemos llegar a errar al precio de la propiedad? Y vimos una forma de estimarla mediante validación cruzada que podía estimar ese error de predicción. Sin embargo, hay otra pregunta importante de un modelo. El modelo no solamente lo puedo querer para predecir el precio de una propiedad. Puedo también quererlo para tratar de entender, de explicar cuál es la verdadera relación que hay entre el precio, por ejemplo, y la superficie cubierta y la descubierta. O sea, incluso si yo tuviera un error grande de predicción, como quizá el que tengo en este caso, podría ser que yo esté estimando muy certeramente esta relación. Por ejemplo, si yo observara todas las casas de Boedo, que quizá, no sé, son 6.800, pongamos por caso, quizá a esas 6.800 casas le siga errando por mucho al precio de la propiedad con este modelo. Pero si tuviera 6.800 casas, la relación real entre cómo varía el precio cuando dejo fijo todo lo demás y muevo la superficie cubierta, o sea, esta pendiente que está acá, estimada por el alfa, seguramente que la voy a estar estimando perfectamente bien, o muy muy bien. Y lo mismo la relación entre el precio y el fondo. O sea, poder medir cuánto sube el precio cuando aumenta una unidad de metro cuadrado de fondo de la vivienda, dejando fijo la superficie cubierta. O sea, son dos cosas muy distintas, que un modelo sea bueno o malo prediciendo, y otra cosa es que el modelo sea bueno o malo explicando la relación entre una variable target y sus predictoras. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora, en los videos que ven ahora, es tratar de ver cómo podemos evaluar cuán certeras son estas relaciones entre variables, o cuán creíbles o estables son estas estimaciones del alfa y el beta del modelo. O sea, lo que nos estamos preguntando ahora es ¿cómo hacemos para saber cuán certeras son estas relaciones que estamos estimando a partir del modelo ajustado? Y así como resolvimos la pregunta de cuán buena era la capacidad predictiva en función de la misma muestra, vamos a hacer un truquito que se conoce como Bootstrap, que utiliza la misma muestra para tratar de responder esta pregunta. Vamos a ver un segundo cuál es la idea al principio de funcionamiento del Bootstrap. El principio de funcionamiento del Bootstrap es el siguiente. Pensemos que tenemos una población, la vamos a llamar la población original, en este caso que tiene 9 frutas, y nos interesa estimar algún atributo de esta población. Por ejemplo, el precio por kilo de esta población. Que sería claramente, si esta es mi población, promediar el precio por kilo de cada una de este tipo de fruta. Pero imaginemos que tenemos una muestra solamente de 3 frutas. Por ejemplo, acá nos tocó la pera, la frutilla y la uva. Obviamente que si hacemos el promedio de estas 3, el promedio de nuestra muestra no va a coincidir exactamente o muy probablemente no va a coincidir con el precio promedio de la población. Va a haber una cierta variabilidad si yo tomo muestras de tamaño 3 de esta población de tamaño 9. Si yo quisiera saber cuánto es esa variabilidad, bueno, por supuesto, si yo tuviera la suerte de conocer la población original, cosa que es ridícula, porque entre paréntesis, si yo conociera la población original no haría esto que voy a hacer ahora, pero supongamos que la conociera, entonces podría sacar un montón de muestras, como esta y como esta, de tamaño 3. Estos signos de pregunta se me van a llenar con ciertas frutas, y en cada una de ellas podría calcular el promedio de estas muestras, y después ver, por ejemplo, calcular el precio promedio de todas estas muestras, o calcular la variabilidad que tienen los precios promedio de estas muestras. Pero claro, esto obviamente que no lo puedo hacer porque no conozco la población original. Pero puedo hacer el siguiente truco. Puedo tomar mi muestra, que es lo único que yo observo, pensar que eso es una nueva población, una población inventada, mi población de 3 frutas, de la pera, la frutilla y la uva, y ahora sí generar muestras con reposición de esta población inventada. Pero, por ejemplo, la primera muestra salieron 2 frutillas y una uva, la segunda muestra salieron 2 peras y una uva, la tercera muestra me salieron 3 uvas, por ejemplo. Y acá está la idea fundamental del Bootstrap. Todo lo que está en este panel de abajo, tanto la población inventada como cada una de estas muestras, son conocidas por mí, porque yo puedo armar esta población, yo puedo generar estas muestras. El principio del Bootstrap es pensar
que las propiedades de cualquier mecanismo de inferencia o de estimación, de cualquier mecanismo que trate de averiguar qué pasa en la población en función de la muestra, la relación que hay en términos de la población y las muestras, esa relación se mantiene entre la población inventada, que es pensar que la muestra que observé es mi población, y las muestras, que se llaman muestras bootstrap, que voy a ir generando. Por ejemplo, si yo quisiera estimar cuál es la variabilidad del precio promedio que estimo en mi muestra, y yo sacara de mi población original un montón de muestras, para cada una calcular el promedio y calcular la variabilidad de esto, lo que el bootstrap presupone es que si yo hago esto ahora con esta población de 3 frutas, y saco con muestreo con reposición muestras de tamaño 3, y miro el precio promedio de cada una de estas muestras, y después miro la variabilidad de estos precios promedio, el supuesto de bootstrap es que esta variabilidad se va a parecer mucho a la variabilidad que no puedo calcular directamente del proceso original porque depende de la población que no observo. Esa es la idea de bootstrap. Y lo que vamos a hacer en los próximos videos es ver cómo implementar en R, en un script, esta idea. La idea de sacar de tomar nuestra muestra, generar con esto esta nueva población inventada y armar muestras con reposición. Obvio, del mismo tamaño que la población inventada, siempre va a ser el mismo tamaño, en nuestro caso, tamaño de 68, que es la cantidad de casas que tengo en mi muestra. Armar esas muestras y ver cómo son las características de las estimaciones que hago con cada una de estas muestras.